Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. La verdad es que es un privilegio estar en este lugar, una vez más, reunidos en un solo propósito: adorar y alabar a nuestro Rey. Pero antes que nada tenemos que llamarle, tenemos que pedirle a Él que Él dirija esta reunión, tanto de principio a fin, tanto las alabanzas como el mensaje, que sea lleno de su poder y lleno de su gloria. Así que vamos, ante nada, a cerrar los ojitos y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que todo lo que se diga y se haga en este lugar sea con el sello de aprobación. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Padre bendito, Señor, te damos la gloria y la honra en esta tarde. Padre, en ti nos reunimos porque ese es el propósito de tus hijos: adorarte en todo momento, adorarte en espíritu y en verdad. Padre Celestial, bendice esta reunión desde principio a fin. Padre, pon tu sello de aprobación, que cada uno que se conecte, Señor, sea llenado con tu presencia, sea llenado con tu espíritu. Señor, solo tú tienes el poder y el control. Solo tú, Padre Celestial, puedes hacer los milagros, puedes hacer, Señor, las liberaciones de nuestras vidas. Amén. Padre, permite que en esta tarde podamos liberarnos, Señor, de cualquier evento extraño que pueda pasar por nuestras vidas. Que las visitas, que la tele, que los niños, que esto. Padre, que sea solo tú
Solo tú, Señor, el centro de nuestra familia, de nuestros hogares. Padre bendito, que a cada pantalla celular que tú llegues, Señor, llegues con fuerza y poder, que podamos ser, señores, hombres y mujeres, hacedores de bien, adoradores de tu nombre, porque tú lo mereces y porque tú eres Rey y Señor de nuestras vidas. Amén. Gracias, Padre. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y así como estamos, mi Dios, vamos a adorarte, vamos a alabarte con una canción muy linda que se llama Hay Libertad, pero no es la misma que cantábamos siempre. Hay dos versiones, pero esta deja mucho que en nuestras vidas nos va a ayudar. Hay libertad. Y ahí, donde usted tenga libertad para alabar al Señor, muévase con sus manos, con su cabeza, con su cuerpo. Adoremos y alabemos a nuestro Rey. Amén. Amén. Hay libertad. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay
Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Así es, mi hermano. Solo en el nombre de Jesús podremos tener la libertad. ¿Cuánto tiempo? Recordando, hace más de 1 año y medio que estamos con esta pandemia y nadie pensó que iba a durar tanto tiempo. Todos pensamos, y yo creo que todas, hasta las autoridades pensaron, no, un par de meses, pero ha sido larga la espera. El enemigo nos creía vencidos. El enemigo dijo, voy a cerrar las iglesias. Pero yo creo que se abrieron más iglesias en las casas, en los hogares. No solamente nosotros, sino muchos hogares están buscando la presencia de Dios. Hay libertad. Hay libertad hoy en día para poder alabar a nuestro Dios. Demos gracias a Dios por eso. Porque podemos seguir adorando, podemos seguir alabando a nuestro Dios. Todavía no han llegado a nosotros los dardos del enemigo que digan, ciérrese las iglesias definitivamente. El enemigo quiere cerrar las iglesias. El enemigo quiere, en gran manera, que nuestras iglesias desaparezcan. Pero la lucha va a ser grande. Y recuerden que somos más que vencedores. Amén. Porque hay un Dios con nosotros que todo lo puede y todo lo hace y todo lo controla. Amén. Así que vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Hay libertad. Es la otra versión. para Puedo ustedes. danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad,
somos libres en la casa de Dios, que podemos danzar, que podemos gritar con libertad, que Él nos libertó. Qué lindo es este tema, qué lindo nos llena pensar que somos libres. Porque yo me creo libre. Yo soy libre para andar en la calle y para gritar y para decirle a la gente que Dios es mi guía. Vamos a pasar a leer la palabra de Dios. Y quiero que busquemos la Biblia en San Juan. San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7. Del versículo 37 al 39. Antes de salir de mi casa saqué una palabra y se lo pedí al Señor y me lo dijo de tal manera que dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pies y en voz alta dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí, correrán ríos de aguas vivas, como dice la Escritura. Jesús se refiere al Espíritu que recibirían los que creyeran en el Espíritu. Aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Amén. Y ese es el 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Yo quiero que de mi interior corra este río. Este río del Espíritu Santo que me llena cada momento, en los momentos difíciles de mi vida y también en los momentos felices. Porque en todo momento tenemos que dar gracias a Dios por las cosas que Él nos da. Siempre hemos pensado y hemos dicho hoy en nuestras reuniones el dar gracias, los testimonios, ¿no es cierto? Amén. Y me gustaría, con los que estén conectados, cada uno de los que está conectado, pueda mandar ahí un saludo, pero también un agradecimiento. ¿Qué le agradecen este día al Señor? Cada uno de ustedes, los conectados, hermana Isabelita, hermana Eli, hermana Mónica, hermana Sandrita, ponga ahí en el chat y ponga ahí: yo le agradezco a Dios por esto, yo le agradezco a mi Señor por esto otro. Tenemos que ser, hagamos así el día de hoy el de testimonio, que cada uno de los que esté conectado pueda agradecer a nuestro Dios. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en este tiempo, en este año prácticamente 6 meses que yo he ido a trabajar todos los días. Le doy gracias a mi Dios por haber tenido un trabajo y seguir trabajando. Pero más que no, cuidarme, porque el ir todos los días a trabajar, volver de mi trabajo, es una incertidumbre. Uno no sabe la gente que se acerca a uno y lo puede contagiar. Pero le doy gracias a Dios porque Él me ha cuidado, me ha protegido, me ha llevado por el buen camino. ¿Cómo no agradecerle si Él es fiel, si Él es bueno para con nosotros? Con cada uno de nosotros ha sido fiel, con mi familia, con mis hijos. Le doy gracias a Dios por eso y por tenerme aún al servicio del Señor. Quiero seguir sirviéndole por muchos años más, pero no solamente servirle, sino buscarle con fuerza, con ganas, y poder algún día decir y escuchar, como escuché esta frase: estoy a cuentas con Dios, puedo irme tranquilo. Eso es lo que yo espero en mi vida, estar a cuentas con mi Dios. Que Dios pueda darme eso. Y voy a leer lo que acaba de escribir nuestra hermana Sandrita. Dice Sandrita: yo hoy le la gracia a mi Dios por su gran amor en mi hogar. Imagínense. Y después dice: Él ha sido fiel con su pueblo. Gracias, hermana Sandrita, porque usted agradece a Dios. Él ha sido fiel con su familia, siempre va a ser fiel. Él es fiel.
A lo mejor nosotros somos infieles, pero Él es fiel y justo. Y seguiremos alabando a nuestro Dios. Le seguiremos llenando con el siguiente tema. A ver, aquí está. Se llama Anhelo trabajar por el Señor. ¿Usted quiere trabajar para el Señor? Trabajémosle. Trabajemos. El venir a este lugar, cuando nosotros nos da la responsabilidad, es trabajar a nuestro Dios. Cuando nosotros nos dicen, mi hermano, ¿vamos para allá? Vamos. Que el Señor nos bendiga. Que bendiga a la liga, al club de varones también, a las ligueñas que han sido fiel hasta el día de hoy, a la escuela dominical. Qué hermosa escuela dominical. Hoy día me gozaba con esos niños ahí, tratando de adivinar qué problema había tenido ellos, que el cojito, que el cieguito, eran unos niños que estaban inspirados tratando de interpretar los papeles. Sigamos adorando a nuestro Dios. Sigamos adorando. Yo quiero trabajar por el Señor, confiado en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiado en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. En la viña del Señor. En la viña del Señor. Ya. ¿Qué tema, no es cierto? Trabajar y orar por la viña del Señor. Quiero también agradecerle a nuestra hermana Mónica, que ella también dice que le da gracias a Dios porque Él siempre nos ha cuidado y nada nos ha faltado. Y siempre Él está con nosotros. Por eso ella le da gracias a Dios. Nuestra hermana Eli también dice, aleluya, anhelo ser obrero del Señor, trabajar en su viña. Qué bueno, mi hermana Eli, todos queremos trabajar en la viña del Señor. Para todos los que estén conectados, un gran saludo, un gran cariño. La verdad es que se les extraña mucho, mucho.
Y cuando uno quiere hacer esta confraternidad, volver a juntarse, volver a abrazarnos, porque yo soy de abrazar a mis hermanos, porque los quiero, los amo en lo más profundo de mi ser. Porque cuando yo conocí al Señor, lo primero que me dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo me amo. Tengo muchos defectos, pero me amo. Y así amo a mis hermanos. Vamos a cantar una canción más, pero antes vamos a orar. Vamos a orar por el mensaje, por la palabra de Dios. Y lo triste de esto es que es corto, porque el tiempo tecnológico nos da un tiempito. Pero ya vamos a tener la oportunidad de juntarnos y alabar y estar toda una noche alabando al Señor. Amén. Porque esa es la intención, ¿no es cierto? Aleluya. La primera reunión va a ser como una vigilia, así. Amén. Soltar toda la energía. Vamos a cantar, vamos a bailar ahí al Señor. Amén. Así que vamos a orar. Cerremos nuestros ojitos y vamos a pensar y abrir nuestro corazón para escuchar la palabra. Amado Dios, Padre bendito, Señor, te doy la gloria y la honra en esta tarde. Padre, que tu palabra nos llegue como bálsamo a nuestras vidas. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Cada corazón tiene una necesidad diferente. Pero tú, mi Dios, con una palabra llenas toda nuestra vida. Con una palabra, Señor, cubres nuestras necesidades. Señor, en esta tarde ponemos nuestros corazones a tus pies, para que tú, mi Dios, los llenes, Señor, de tu poder. Amén. Y podamos recibir tu mensaje en nuestros corazones para ponerlo en obra, Señor. No solamente escucharlo, sino también, Señor, ponerlo en obra. Padre Celestial, bendice al que trae su mensaje. Bendice sus labios, Señor. Padre, que seas tú el que hable a través de él. Señor, lo que se ha preparado, sea bendecido por tu nombre, porque tú reinas en nuestras vidas. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque tú vas a cubrirnos a cada uno de nosotros según nuestras necesidades. Amén. De nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pido. Y cantemos y adoremos a nuestro Dios antes de entrar a la palabra.
Aleluya, gloria al Señor. Dios les bendiga grandemente. Estábamos nosotros cantando. Aquí tenemos un tiempo aproximado de unos 30 segundos de diferencia entre lo que pasa aquí, mis hermanos, y lo que ustedes reciben en sus pantallas. Entonces, cuando estamos juntos, cuando ustedes vienen acá a dirigir, cambia el clima. Ciertamente que nosotros oramos, cantamos y les acompañamos, pero mientras más somos, mientras más nos vamos congregando, esa emoción se va sintiendo. Nos perdemos en los coros, nos perdemos en las canciones, nos sumamos a ustedes espiritualmente, que sabemos que es una verdad hecha por el poder del Señor a través de su poder, ¿no es cierto? Y de su Espíritu Santo. Y nos van a pillar porque tenemos estos 30 segundos, estamos con ustedes cantando y a veces nos quedamos atrás unos 10 segundos, unos 20 segundos en regresar con ustedes. Pero la verdad es que el Señor es tremendamente fiel y nosotros estamos agradecidos. El hermano Mariano decía, ya es 1 año y medio, sí, 1 año y medio de distanciamiento. Se cerró un domingo, sí, fue un domingo 15 de marzo que nos avisaron. Y nosotros estábamos en una escuela dominical y ya vimos las primeras medidas, ¿no es cierto? Que iban cerrándose las escuelas, iban cerrando las iglesias, las reuniones. Pues nosotros no hemos bajado los brazos. El Señor ha sido tremendamente fiel con su iglesia durante este 2020 y el año 2021. Y sabemos, nosotros tenemos la confianza de que ya en los próximos días vamos a poder reabrir. Ore al Señor para que los números nos acompañen, para que su poder de sanación, de protección esté sobre su pueblo. Amén. En la noche anterior estaba viendo un video a un pastor muy famoso que hay allá en los Estados Unidos, se llama John MacArthur. Una mayorcita le decía, pastor, tengo que vacunarme. Y John MacArthur decía, haga lo que usted considere, pero haga para el Señor. Hágalo para el Señor. Si es que el Señor me llama a mí, y este ya es mayorcito, MacArthur, si a mí me llama a predicar en zonas tropicales y me dicen que tengo que vacunarme para llegar a las zonas tropicales, ¿qué hago? Me vacuno. Porque el Señor me está llamando a ese pueblo a predicar. No importa lo que me estén poniendo o lo que me dejen de poner, pero sí importa el motivo por el que hacemos. Y si nosotros estamos llamados en este momento a vacunarnos, y de hecho hay ciertas restricciones que dicen que si usted tiene la tarjeta verde, yo digo la tarjeta verde, pase COVID, entonces podríamos reunirnos hasta 35, hasta 50 en la iglesia, en paso 3. ¿Se imagina usted? No, yo no me vacuno porque es que ahí me van a poner los nanobots. No, mis estimados. Vea, si el Señor nos llama, hagamos lo necesario. Muchas veces estamos nosotros solo considerando y reconsiderando y pensando en nuestra propia prudencia. Y es el tema del día de hoy. El día de hoy les invitamos con un tema dentro de las parábolas. Es bueno reconsiderar. Es bueno reconsiderar, dicen, ¿no es cierto? El Señor Todopoderoso, en su majestad y en su plenitud, nos llama a reconsiderar. Pero, ¿qué significa reconsiderar o recapacitar en una decisión que hemos hecho? Dice el diccionario, replantearse, repensar, volver a pensar, analizar y considerar a la luz de la información nueva o de la que ya tenemos, si debemos o no cambiar una decisión. ¡Wow! El Señor nos llama a repensar nuestras decisiones. Y hay gente muy terca. Muy terca. La verdad es que muchos buscan su fuerza de carácter en no equivocarse. Muy equivocados. Ahí estamos equivocados. Y de hecho, si se equivocan este tipo de gente, buscan todas las maneras para justificar. Es que yo pensé esto, yo pensé esto otro. Uy, 2 horas nosotros estamos... ya nos subimos al carro o no nos subimos al carro. Ya está cambiada la rueda. Ya se solucionó el problema y seguimos oyendo las justificaciones del error. Para justificar su decisión. A estas personas yo personalmente les llamo tercos.
tercos consigo mismo y tercos con los demás. Y saben que yo soy una persona que sí se equivoca. Yo soy una persona tremendamente abierta a la equivocación y cambio de decisión constantemente. En cosas sencillas, déjenme decirles. Pero en las cosas que cuentan, las decisiones de su pastor a veces toman en pensamientos de meses antes de mover un dedo. Más Dios nos pide a todos que recapacitemos, que siempre repensemos sobre nuestras decisiones, que consideremos. Dios nos llama a considerar nuestras decisiones, a dejar a un lado esta necedad, esta terquedad, a dejarla a un lado, que muchas veces nos hace falta para justificar nuestra razón. De alguna forma Dios nos dice, piénsalo bien, piénsalo bien. El Señor siempre nos está hablando a través de su palabra. Y mediante el Espíritu Santo, mediante esa iluminación que nos da cada vez que nosotros tomamos la palabra y seguimos leyendo. Y en estos meses nosotros hemos podido alcanzar la palabra del Señor, hemos sido bendecidos, hemos sido enriquecidos por medio de las palabras. Y yo creo que antes de seguir en este viaje en las palabras de Jesucristo, que ha sido tremendamente hermoso, debemos recordar cuál fue el uso y el propósito que dio Jesús a esta manera tan particular de enseñar. Vamos a recordar, las parábolas es una historia que va junto o paralelo a la enseñanza. Y no solo eso, en griego encierra también la idea de velocidad, porque es parábola, ¿no es cierto? Es bala, rápido, va junto a la enseñanza. Es decir, es un recurso que usó Jesucristo para ampliar su enseñanza. ¿Con el propósito de qué? De ilustrar, que sea comprendida por el oyente. Los evangelios nos dicen así, y él les enseñaba, o les continuó hablando, o les habló en ese momento, o él mismo dice, escuchen esta parábola. El Señor Jesús así fue como explicó y nos trajo a nuestras vidas verdades del reino. A los oyentes, mediante historias y figuras del entorno y de la realidad actual, para que los oyentes entendieran. Pero en Mateo 13, nos encontramos con un pasaje que nos explica que no solo tenía ese fin, sino que también tenía la intención de ocultar, de poner un velo en aquel oyente de corazón no apto, mejor dicho, para aquella persona a la cual el mensaje no estaba destinado, para que esta persona no lo entendiera. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículos 10 en adelante. Mateo capítulo 13, versículos 10 en adelante, y dice de la siguiente manera: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él les respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no se les ha dado, porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías cuando dijo, de oído oirás y no entenderás, y viendo veréis y no percibirás, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, se conviertan y los sane. En otra versión, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 12, nos va a decir, y para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y no les sea perdonados los pecados. Debemos recordar, mis estimados, que Dios es soberano, y muchísimas veces pensamos que la resistencia a la salvación, al entendimiento,
a la conversión es tema de actitud o de disposición. Como buenos hijos de Dios debemos recordar que Dios es soberano. Soberano quiere decir el que decide, actúa y hace según sus planes. Y gracias a ello, Él también salva. Es el concepto de soberanía que está enraizado con el concepto de gracia. Su gracia recae en y sobre la persona que decide que recaiga Dios. Esto no nos hace especiales, mis hermanos. No nos hace personas más importantes. De lo contrario, nos recuerda que no tenemos ningún medio para mover la mano de rescate de Dios hacia nuestras vidas. No tenemos ningún medio para obligar a Dios a que nos salve, a que nos sostenga. Por tanto, en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón, debería haber humillación, sencillez y mansedumbre en nuestras actitudes y palabras. Nos llama a recapacitar. Regresando al tema, Dios es un Dios soberano, que hace lo que quiere y como quiere. A unos libra y a otros endurece el corazón. Mire, por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos al faraón. Dice la palabra que Dios endureció el corazón del faraón. ¿Para qué? Para que no quede duda que fue el poder de Dios el que lo salvó, el que liberó al pueblo de Israel. No fue Moisés, no fue Aarón, fue Dios. Pero también encontramos casos de algunos otros reyes, por ejemplo, Nabucodonosor, Ciro o Artajerjes. Y quiero hablar de este último porque Artajerjes es conocido como un emperador sanguinario, conquistador, tremendamente poderoso. Bueno, así lo ponen, por ejemplo, en el cine americano, ¿no es cierto? Era un rey gentil, un rey ateo, idólatra. Y es a él quien usa a Dios para reconstruir las murallas de Jerusalén. Dios mueve a las personas y a los corazones, porque Dios es poderoso y es soberano, mis estimados hermanos. Entonces tenemos parábolas que despiertan en el corazón de los que deben ser despertados. Y tenemos parábolas que no son entendidas por los que no deben ser entendidos. En ocasiones tenemos familiares, mis amigos y amigos también, que aparentemente se resisten al abrazar la fe, se resisten. Y aún más, en algún momento la abrazaron y ahora se encuentran, entre comillas, alejados. Mis hermanos, oremos sin cesar por aquellas personas. Porque esto no es cuestión de un estado de ánimo. Es que sabe, la hermana, el hermano, mi marido, yo me siento desanimado, no me siento bien, no me siento conforme con mi vida, entonces por tanto me alejo de Dios. Todos tenemos problemas, pero si entendemos sobre la soberanía de Dios, nosotros vamos a entender que no se trata de un estado de ánimo, que necesitamos nosotros orar. ¿Por qué? Porque más allá del ánimo, de la autopercepción de cada uno, es un asunto espiritual. Y lo espiritual no es emociones, son realidades y pensamientos y sensaciones reales, pero en otro nivel, mis estimados hermanos. Amén. Debemos orar y orar sin cesar por este encuentro de los que amamos con Dios, en el cual se pueden salvar, regenerar, santificar y glorificar. Es decir, que de ningún modo un cristiano verdadero presentará en forma de reproche, escúcheme bien, a los que ama el no recibir a Cristo, sino con inmensa misericordia y amor presentarán al Salvador en palabras, porque tenemos que predicar, y nuestra prédica y nuestras palabras llenas de amor y misericordia deben ser un conjunto con nuestros actos llenos de amor y de misericordia. Pastor, ¿de qué nos está hablando? Les hablo de las parábolas. Les hablo de que no estaban dirigidas para todo el mundo. Habían personas que entendían y que no entendían. Y muchas veces nosotros decimos, ¿sabes qué? Es que tú no entiendes, estás perdido o no eres el elegido. No es cuestión nuestra. Nosotros agradecemos porque el Señor ha puesto su dedo de poder sobre nuestras vidas.
pero también estamos en constante solicitud por aquellos que amamos y que no han abrazado la fe. Si usted tiene a Jesucristo y el Espíritu Santo en su corazón, entiende la parábola. Si no, no. Si no, no. Y por aquellos que no entienden la parábola, entonces tenemos que orar, trabajar y servir para que lleguen a los pies de nuestro Señor. Y decía la canción: si no llegares y te pusieras a los pies de su altar, si a sus leyes divinas no fueras fiel. Tenemos que trabajar, tenemos que obedecer a nuestro Señor. Hay mucho que reconsiderar. Y mire, Jesús sigue hablándoles amorosamente en parábolas. También durante este viaje en las parábolas hemos observado que ellas cambian, ¿no es cierto?, de acuerdo a las circunstancias en las que se encuentra Jesucristo, de acuerdo a las necesidades del grupo, al que está enseñando o al que está atendiendo. Y al decir yo atendiendo, yo puedo imaginar a un Jesús que está escuchando, que está atendiendo, que está pendiente a cada una de las preguntas, de las inquietudes que se presentan en ese momento, y a las personas que están ahí sin hacer ninguna discriminación. Vemos a un Jesús que responde principalmente a 3 grupos. Encontramos primero a los discípulos, y después encontramos a los que oyen ese momento, a los oyentes, a los que se apegan a la multitud, a los que están en esa localidad que ha visitado Jesucristo, o que están siguiéndole durante algunas localidades, algunos pueblos. Podríamos decir a los oyentes del momento, temporales. Pero también responde a un tercer grupo, que son a las autoridades religiosas. Es decir, Jesús predica el reino de Dios a todos, para los que le buscan y para los que buscan incesantemente y sinceramente el conocimiento de Dios, y a los que buscan quizás a Jesús temporalmente, y también para aquellos que lo buscan, o más bien están ahí para confrontarnos, porque hay gente también que se acerca a la iglesia, se sienta en la iglesia: no, pastor, no me parece, no, hermano, no es así, la Biblia es que para mí. Hay también esa confrontación. Existe esa confrontación. Y Jesucristo sigue hablando para todos ellos. Responde a los sinceros, a los interesados y a los opositores. Sin hacerlos de menos. Responde a todos sus comentarios, a sus preguntas, a sus inquietudes. Sin hacer ningún filtro. Y eso es amor. En estos pasajes nosotros vemos a un Dios que responde, y no solo responde a lo que la gente le pregunta y le dice, sino que hay pasajes en los evangelios, y estamos recordando todo esto para darle sentido a las parábolas, a un Jesús que siente, cuando curó la mano de aquel hombre de la mano seca, decía, sintió en sus corazones la inquietud. ¿Cómo es este? No, ni siquiera lo dijeron, lo habían pensado, lo habían sentido, porque es un Dios que está pendiente no solo a nuestras inquietudes expresadas, sino también a las de nuestro corazón, y se dirige a todos con misericordia. Recordemos que si las parábolas revelan, sí, pero también ocultan al entendimiento común. ¿Qué nos enseña Jesús en este acto de enseñarnos en las parábolas? Nos muestra el carácter de Dios, un Dios amoroso, misericordioso, que responde, que está allí donde debe poner los ojos durante el sermón, en un Dios amoroso y misericordioso. Ahí es donde debe poner su atención. Mire, vamos a hablar de parábolas. Allá es un Dios amoroso y misericordioso que me dice esto. También soberano, ¿no? Y la respuesta es el carácter de Dios, ¿no es cierto? Un Dios que responde, y allí nosotros debemos poner nuestra atención. Mire lo que dice Salmos 34:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Pon los ojos en Dios.
Jeremías 29:12. Entonces me invocarás y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Si nosotros buscamos al Señor, si nosotros reconocemos al Señor, sabemos que Dios nos está escuchando y que nos va a responder. El carácter de Dios revelado. Y en esta situación en la que se encuentra Jesucristo, mis hermanos, les invito a ir al pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 21. ¿Sí? 21, desde el versículo 23. Después de esta pequeña introducción, nosotros vamos a centrarnos en este pasaje de Mateo 21, versículo 23. Es el contexto. Y mire lo que le está pasando a Jesús. Le voy a explicar un poco. Él se encuentra en el templo, en Jerusalén, unos días antes de su pasión. Transpórtese mentalmente a ese momento. Le pido por favor. Ella es allí, en ese momento, cuando hay una confrontación total, directa, y perdón que le exprese de esta manera, sin vergüenza por parte de las autoridades religiosas contra Jesús. Y leemos en Mateo 21, versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad? ¿Qué cosas hizo Jesús? Entró de manera triunfal a Jerusalén en el Domingo de Ramos. Profetiza sobre Israel, sobre Jerusalén, sobre el templo. Limpia y echa fuera a todos los vendedores del templo. Sana y predica en el templo. Eso es lo que estaba haciendo Jesucristo. Por favor, nosotros somos sumamente rápidos para malinterpretar a los líderes religiosos de la época. ¿Qué razones tendrían para confrontar a Jesús más que ser la representación en la tierra del mal? Para nosotros súper simple. Esta gente eran el mal, Jesucristo era el bien. Por eso es que ellos le confrontan. Mis hermanos, recordemos esto, por favor. Dios es el soberano. Dios nos mueve y nos endurece. Tenga cuidado con ese tipo de pensamientos. En la actualidad existen movimientos, y les llamo a reflexionar en esto, llamados feministas y de otro tipo, con carácter anarquista, de jóvenes que van y queman y destruyen las iglesias. ¿Será que ellos pueden reaccionar así en contra de las autoridades religiosas? Más bien dicho, en contra de los servidores de la palabra de Dios. Y la respuesta de nosotros será un rotundo no. Pero nosotros somos responsables. Nosotros somos responsables porque nosotros les hemos enseñado que los enemigos naturales de Jesús son los fariseos. Y de hecho, se usa como insulto el término. Y esta etiqueta viene y vamos nosotros dejándola de generación en generación. ¿Por qué? Porque a las personas nos gusta, mis hermanos, etiquetar. Con una visión sin amor. Es lógico que los malos de la historia sean la iglesia. ¿Qué le parece? Por esto la palabra de Dios es relevante siempre en nuestras vidas y día a día, mis hermanos. Y Jesús respondía con fuerza, sí. Pero respondía a sus palabras y hasta a sus pensamientos en conflicto. A sus pensamientos y a sus palabras en conflicto. ¿De quiénes? De los fariseos, de los saduceos y de los escribas. Equivocados estaban, sí. Muchos de corazón duro, sí. Legalistas también. Religiosos, peor. Pero lo ha pensado, ¿cuántas personas pueden decir lo mismo de usted y de mí y de cada uno de los hermanos de la iglesia? ¿Cuántas personas pueden llamarnos a nosotros legalistas? ¿Cuántas personas pueden llamarnos a nosotros religiosos? ¿Cuántas de personas pueden llamar a los cristianos de corazón duro? Sí, mis hermanos, a la iglesia de hoy le llega esos
adjetivos. Había una razón para que esta clase de personas, me refiero a los líderes religiosos, ya en el momento en que Jesucristo es confrontado, estaban haciendo lo que estaban haciendo. En ese momento histórico en que Jesucristo entra, en el que nace Jesucristo, el sacerdocio había cambiado. Los grupos como los fariseos, los saduceos y los escribas habían transitado, habían cambiado, no eran lo mismo que alguna vez tuvo la intención, alguna vez estuvo en el plan divino. Se había perdido básicamente la sucesión por descendencia, es decir, la casa de Aarón, si existía, ya no tenía la preeminencia que debería haber tenido. A pesar de que se mantenían ciertas costumbres y derechos, el sumo sacerdote fungía, tenía funciones desde una posición obtenida por estrategias políticas. Solo un ejemplo: Caifás, saduceo, fue establecido en el poder por los romanos, mis estimados hermanos. De hecho, él se casó con la hija del anterior sumo sacerdote para ser un aspirante con mayor ventaja. Pero ellos sabían que la verdadera autoridad, ¿de quién viene? De Dios. No de las negociaciones, no de los espacios políticos, no de la clase social, o de lo que funcionaba en ese momento, o de lo que le convenía al Imperio Romano. Vemos a un grupo de personas que ostentaba poder, y el cual podríamos decir que era ilegítimo. Y se han desarrollado ya en una vida y un pensamiento y un sistema social, estos fariseos, saduceos y estos escribas, estos religiosos, donde este poder ilegítimo funcionó por cientos de años, mis hermanos. ¿Qué pasaría si en verdad llegaba un ungido, un profeta o un sacerdote de Dios? Y llegó Juan Bautista, llegó Juan el Bautista y llegó Jesús. Y hacen su aparición en este contexto tan violento de reyes y de sacerdotes ilegítimos y con un pueblo tremendamente oprimido. Ellos, en este contexto, con esta preocupación, van y le preguntan: ¿qué autoridad tienes tú? ¿Quién te dio esa autoridad? Una pregunta realmente justa. Estamos hablando de un sistema que se ha sostenido durante cientos de años, pero de implicaciones tremendamente graves. Jesús entró como rey ese día. Bueno, el día anterior en realidad. Cumplió profecías. Jesús realiza profecías sobre Jerusalén. Jesús echa y purifica el templo, sana y predica. Es decir, en Jesús encontramos un ungido, encontramos un rey, encontramos el Mesías, el sacerdote y el profeta que se estaba esperando. Pero todo esto necesitaba credenciales y muchas veces le dijeron: ¿cuál? Muéstranos la señal. Y las señales fueron mostradas, sin duda, pero ellos querían una declaración directa de él. Mis hermanos, sin duda debemos vernos en el espejo de la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra inquietud? ¿Cuáles son nuestras intenciones en lo profundo del corazón? ¿Somos sinceros servidores de Dios o somos aquellos que buscamos solo beneficiarnos de nuestra relación con Él? ¿O somos aquellos que contienden con la palabra al no escuchar ni leer lo que queremos, sino lo que se expresa desde la santidad del mensaje? No lo sé. No confiemos en nuestra prudencia, porque podríamos caer en el prejuicio de pensar que la autoridad de nuestro Señor tiene una fuente más allá de su poder mismo. No somos nosotros quienes lo reconocemos. No somos nosotros quienes nos ponemos de acuerdo para creer o cómo aplicar la fe mediante obras. Porque en la actualidad parece que el nuevo César, déjeme decirle, es un yo gigante, enorme, con letras gigantes. Y a mí me parece, perdónenme, yo interpreto, yo uso la palabra. Hermanos, atentos, por favor, porque cada vez es más común este tipo de palabras, de reflexiones y de condiciones en los corazones
y en las bocas de los cristianos. Cuidemos nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón. Allá afuera hay una multitud de congregaciones solo levantando al ídolo de la autosatisfacción, cambiando la palabra de Dios por cuestiones políticas, ideológicas. Se escucha, es que hay que evolucionar junto a la evolución social. El mundo ha cambiado. No somos muy diferentes a ese grupo de fariseos y saduceos que desarrollaron toda una liturgia, un ritualismo paralelo a lo propuesto por Dios. ¿Sabe cuál es nuestra esperanza? Es aferrarnos a la palabra de Dios, aferrarnos a la palabra de Dios para estar siempre abiertos y siempre despiertos en nuestros corazones. Y Jesús sigue hablando, tanto a los sinceros, a los interesados y a los opositores, como dijimos, y les responde con la verdad. Sigamos en nuestro pasaje, Mateo 21, versículos 23 en adelante. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo se le acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? Respondió Jesús y les dijo: yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si le decimos de los hombres, tenemos al pueblo, mira, toda esta gente, que ellos le tienen por profeta. Y respondiendo a Jesús le dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y podríamos caer en un error, pensar que Jesucristo no respondió. Pensar que Jesucristo no dijo nada. No es verdad. Porque aquí viene la parábola. Y va a responder a este cuestionamiento con 3 parábolas. Entonces tenemos 3 semanas en las que vamos a estudiar, vamos a compartir, vamos a recibir de la palabra del Señor cómo responde a este grupo de fariseos, saduceos y escribas. Qué dilema, ¿verdad? Ellos estaban en un dilema tremendo con la pregunta de Jesucristo. Juan era reconocido como profeta, pero murió en manos del rey Herodes. ¿Y qué hicieron los fariseos, los saduceos y los escribas? Los evangelios no dicen absolutamente nada acerca de eso, pero podemos intuir que no hicieron absolutamente nada. Pero el pueblo reconocía a Juan como profeta. Y si Juan era profeta, quedaban ellos ilegitimados porque no lo apoyaron. Y si Juan no era profeta, dejarían al pueblo del que viven y que extorsionan como burlados y engañados. ¿Sí me entienden? Estaban entre la espada y la pared. ¿Cuántos de ellos habrán asegurado quizás que Juan era un profeta? Temieron la respuesta. ¿Por qué? Porque en sus corazones había hipocresía, había falsedad. Si creyeron en Juan, no estuvieron. Y si no creyeron, ¿por qué no lo denunciaron? Mire, la iglesia actual no dice nada. No dice nada. Nos quedamos calladitos, viendo el desastre social, el desastre de nuestras familias, el desastre de nuestras comunas. Nos quedamos calladitos. Ve, yo creo que el día de hoy el Señor nos está jalando las orejas. Cuidado, reconsidera, piensa, reconsidera. Jesús sabía que por las mismas razones no contestarían. ¿Cómo podrían decirle al pueblo que Jesús no tenía autoridad? Ya que sus esperanzas, las profecías cumplidas, las señales no podían corresponder. Tenían que corresponder, por tanto, a que el Mesías había llegado. Porque por mucho tiempo esta clase religiosa enseñaron de labios hacia afuera y nunca creyeron en lo que enseñaron. En el templo, por otro lado, recordemos, el templo era un lugar sagradísimo para el judío.
Pero el Antiguo Testamento nos menciona muchas veces en las que el templo fue profanado. Por ejemplo, una de ellas encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Y voy a leer. Dice: sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, y lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió, escuche bien, a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. ¿Hubo consecuencias? Sí. Usías se enfermó desde la cabeza hasta los pies. Y usted podrá decir, ¿qué pasaba en ese momento en el templo? Se normalizó. Esta nueva clase social y sacerdotal mantenía la profanación continua en el templo, mediante sus prácticas rigurosas, sí, en el exterior, pero en sus corazones llenos de avaricia, de interés y de egoísmo, y sobre todo de jactancia, permitieron que el templo de Dios sea constantemente profanado. Pues si ustedes no pueden responder, dice Jesucristo, yo tampoco lo hago. Pero escuchen, Jesús no les responde directamente, pero les dará, como les decía, 3 parábolas, e inicia así. Pero, ¿qué os parece? Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y respondiéndole él le dijo: no quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él le dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre?, pregunta Jesucristo. Dijeron ellos: el primero, Jesús. Les dijo: de ciertos digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Estos saduceos y fariseos, sin duda, al estar cerca de las cosas de Dios, y me pregunto, ¿no serían en alguna ocasión llamados por Dios para seguirlo y servirlo con sinceridad? Jesús los compara con aquel hijo que dijo que sí al llamado, pero en su corazón tenía intenciones muy claras y seguras. Sabían que de labios hacia afuera dijeron un rotundo y un estruendoso ¡sí! Eso tiene sus ventajas. La comunidad te ve, la comunidad te oye, la comunidad genera un prejuicio acerca de uno. En el caso de los fariseos, saduceos y escribas, ellos ostentaban poder, y esa es la razón que tenían para esta manifestación externa, formal, rigurosa de manifestar su fe. Mis hermanos, hoy podemos ver estas actitudes formales, altivas y rectas, irreprensibles. Estas actitudes donde no se alza la voz, donde no se mata una mosca, y muestran muchísimas obras de misericordia. Allí es donde cada uno de nosotros debemos orar y meditar. Preguntarle a nuestro Señor: Señor, mi corazón hace lo que hace para ostentar poder. Nuestra iglesia, lastimosamente, se expresa en comisiones. Hermanos, las comisiones son para servir, para servir. ¿Ha escuchado esta expresión? Responsabilidad. ¿Ha escuchado? Entre los hermanos, la responsabilidad. ¿Y sabe qué es lo que dicen la mayoría de los hermanos? A la cual digo no. Mire, a la cual digo no. Pero déjeme comentarle que a la luz de la palabra de Dios, esta responsabilidad es un llamado genuino de Dios al servicio. No de autoridad, para servirle a Dios, no de poder, de servicio. Y la responsabilidad se expresa en nuestro servicio sincero a Dios.
La pregunta aquí es, ¿nos exime de esta observación que hace Jesús a los fariseos porque nosotros decimos que no y al final no respondemos? No, mis estimados hermanos, porque la verdad es que esta parábola de los dos hijos hay un sí enorme, solamente hay un sí, un sí que se convierte en un no y un no que se convierte en un sí, es el sí, pero al final habla de que el sí que damos a Dios, pero ¿qué pasa cuando siempre es un no? ¿Qué es lo que pasará con nuestras vidas y con nuestro estado de salvación cuando siempre es un no? Déjeme decirle, no somos llamados. No somos llamados. Por eso se nos hace tan fácil. Porque los llamados tienen las dos reacciones diferentes. Decir sí, pero no hacerlo. O decir no y reconsiderar y hacerlo. El título de esta prédica es recapacitar. Recapacitar. Es bueno recapacitar. No hay que confundirse. Pero la verdad hay dos tipos de personas. Las que se ven piadosas y las que no se ven piadosas. Jesús le dijo, de cierto, cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. No quiere decir, mis estimados hermanos y hermanas, que los que insisten en el pecado están más salvados que usted y yo. Pero sabemos que la salvación requiere arrepentimiento. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. El primero dice que no. El segundo hijo dijo que no, pero Jesús dice se arrepintió. El primer hijo dice que no y Jesús dice se arrepintió. Es decir, en sus pensamientos, sentimientos y deseos habían sido reconsiderados, habían sido repensados. No es una fórmula de vivo como quiero, pero puedo reconsiderar. No, pero sí está dentro de la gracia del Señor. Pero no nos está animando de ninguna manera a vivir en pecado para asegurar rápidamente la salvación. Más bien la fórmula es humillarse, orar y buscar el arrepentimiento. Es decir, dar la vuelta y dejar nuestra mala conducta, dejar el pecado. El primero dijo no, pero se arrepintió. Se arrepintió. Cuidado con no arrepentirse. Yo digo no, y no me cuesta nada. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque estando en pecado aún hay chance y hay una oportunidad que Dios llegue y nos mueva a arrepentimiento y cambie todo. Es decir, hoy puede haber personas que externamente no muestran ninguna reacción con Cristo, pero al ser llamados podrían reconsiderar, reconocer su estado, arrepentirse y cambiar de vida mediante el poder, la gracia, la misericordia y el Espíritu Santo, y finalmente vivir una vida de servicio a Dios. Amén. Pero también hay otras personas que, como el segundo hijo, que dicen sí, pero no, y no lo pensaron. Ni siquiera lo pensaron. Jesucristo no dice absolutamente nada. Dice sí y no fue. No es que lo pensaron, ni lo meditaron, ni lo consideraron. No, no fueron porque desde el principio no iban a ir. No hay espacio para el arrepentimiento. No hay un coma. No hay una coma. No hay un espacio. Solo y no fue. Es la historia de los hipócritas con el Señor. Son personas que tienen el cinismo de decir que sirven a Dios, pero usted y yo sabemos que no lo hacen. Son pecadores bien vestidos que hacen relucir un sí
fuerte, rotundo, pero en su corazón se jactan de lo que ven y no de su servicio. Ay de los que podríamos estar en ese grupo de personas, mis estimados hermanos. Aquellas que siempre tienen la razón, nunca se equivocan, espirituales, respetan lo sagrado, se ven intachables y en esa rigidez de corazón no son capaces de preguntarse, ¿estaré haciendo lo correcto? Señor, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Será que con un simple sí sonoro es suficiente para ti, Señor? Seguramente saben que el trabajo en la viña está siendo realizada por los empleados. Seguramente sabían que no le importaba a su padre si es que ellos no llegaban a la viña. Quizás pensaron en que darle un mal momento a su padre diciéndole un no era más grave que serles sinceros. Fue un sí malintencionado que buscaba más halagar al oído de su papá que cumplir con el servicio. Mis hermanos, cuidado. La iglesia no es un lugar de entretenimiento ni para pasarla bien. No es un lugar del cual yo saco provecho. Es un lugar de servicio. ¿Y de qué sirve venir bien uniformado, orar, cantar y clamar si no estoy dispuesto a servir? Me digo cristiano, me identifico como cristiano, pongo música cristiana a todo volumen, pero no estoy dispuesto ni a sacrificar tiempo, ni dinero, ni esfuerzo en la obra. ¿Sabe? Y nos acomodamos. Y nos nos sentimos seguros en el camino de la vanidad y de la jactancia. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Porque viniendo Jesús a tu vida, no le creíste. Te conformaste con ser rígido, religioso, tradicionalista. Te conformaste con tu uniforme, con tus coros y con tus tecnicismos. Te conformaste con llenarte de actividades, pero el Señor te llama a servirle. Y después, durante todos nuestros años de cristianismo, vemos a una mujer o a un hombre sacado de las calles, del pecado, del infortunio, feliz por entregar un folleto, mis hermanos, feliz por arreglar el templo, feliz por guiar a los niños en la escuela dominical. No hay trabajo pequeño, mis estimados, hay pequeños para grandes trabajos. Y no hay más ni menos dentro de la iglesia, solamente hay hijos de Dios. Amén. Asegurémonos que nuestro corazón está en el lugar correcto, porque hay los verdaderos discípulos, también hay los interesados que buscan a Jesús para beneficiarse y también hay los que lo buscan para confrontarle. Pero la palabra de Dios a todos ellos les dice, es mejor que reconsideréis a diario tu camino con un corazón humilde y te vuelvas al Padre para cumplir con su voluntad y estar seguro que lo que haces no es hacer absolutamente nada. Dígame, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Oremos. Padre bendito, Padre amado, te agradecemos, Señor, por tu palabra, Señor. Te agradecemos porque Jesucristo estuvo aquí entre nosotros hace tanto tiempo, Señor, caminando en esas calles de Jerusalén. Señor, en aquellos días finales antes de su pasión, de su muerte, que resultó en liberación para nosotros, y en esa resurrección que nos resulta en nosotros en santificación, restauración y glorificación. Te agradecemos, Señor, porque tu inmenso amor se muestra día tras día, Señor, y pasaje tras pasaje, letra por letra y versículo en versículo que nosotros encontramos en la palabra. ¿Cómo dejar atrás todos los detalles de la vida de nuestro Señor? ¿Cómo dejar de atrás, Señor,
este apasionante mundo en el que nos podemos imaginar, nos podemos transportar mediante tu palabra, Señor, a estar junto a Él, vívidos, Señor, viendo a las personas con sus conflictos, con sus pensamientos, sus sentimientos, y sabiendo, Señor, que no somos tan diferentes. No somos tan diferentes a ese discípulo que lo buscaba con sinceridad. No somos tan diferentes, Señor, como aquel que escuchó que en el pueblo cercano estaba el que sanaba y fuimos a buscarle, Señor, porque teníamos algún pesar, teníamos alguna enfermedad o alguien estaba sufriendo de los que amábamos. Señor, no somos tan diferentes, Padre bendito, de los que a veces nos paramos en la iglesia, Señor, a escuchar tu palabra, a estudiar tu palabra y no estamos tan de acuerdo, Padre, porque nos hemos llevado por nuestras convicciones, por nuestras ideas o por nuestras construcciones mentales. Señor, ayúdanos a mantener lo que tú nos pides, Señor, a ser como aquel primer hijo, Señor, a ser como aquel primer hijo, no estar endulzando el oído, Señor, de nuestros hermanos, de nuestra familia, no estar endulzando, Señor, el oído de nuestro pastor, Señor, no estar endulzándote, Señor, el oído con oraciones quizás sin sentido, Padre Todopoderoso, con jactancia, Señor, Padre bendito, sino más bien ser sinceros y decir no sabemos qué podríamos hacer o cómo podríamos hacerlo. Y con la sencillez y la humildad, Señor, pedirte en oración, Señor, ser guiados para cambiar, reconsiderar, repensar nuestras decisiones. ¿Cuántos de nuestros hermanos en la actualidad, Señor, y te pido por cada uno de ellos, tienen tremendos dones, Señor? Tu iglesia los necesita. Necesitamos aquel que sabe de cosas virtuales, de cosas tecnológicas, Señor. Este año, en tu gracia, Señor, se ha levantado esta iglesia de a poco, Señor, en las circunstancias del internet y todo eso, pero ha sido tremendamente duro, Padre, tremendamente duro, pero tú nos has sostenido. Te agradezco por esas hermanas, por ese hermano que quizás no sabe utilizar su celular y hasta ahora sigue preguntando cómo, por qué y para dónde. Señor, esa es la gente que necesitamos. Pero sabemos que hay otros que tienen grandes dones, Señor, administrativos, grandes dones de liderazgo, grandes dones de enseñanza, grandes dones de oración, grandes dones proféticos hasta, Señor, Padre Todopoderoso, grandes dones en la alabanza. ¿Dónde están, Señor, todos estos hermanos, todas estas hermanas, Padre bendito, que tú has llamado, Padre Todopoderoso? No permitas, Señor, que la forma, la rigidez y la ritualidad, Señor, la religiosidad nos quite el gozo de servirte. Hoy día nos dices que reconsideremos nuestro no. Es para Pudahuel, Señor, que muchas veces se ha llenado, Padre bendito, no puedo por esto, no puedo por aquello, no puedo por aquello, no puedo por esto, no. No, y no, y no, y no. Nosotros nos vemos en ese primer hijo, Señor. Y gracias, Padre, porque tú eres tan amoroso que dices, podemos reconsiderar. Puedes reconsiderar, Pudahuel. Puedes reconsiderar cada uno de los hermanos y hermanas. Pueden arrepentirse y puedes servirme. Lo he tenido contemplado. Sé que así son mis hijos y a ellos los amo y por ellos morí en la cruz. Y por ellos estoy sentado a la derecha del Padre. Gracias, Jesucristo, porque eres así. No permitas, Padre bendito, que vaya a llegar un sí hipócrita, Señor. Un sí que nunca llega a ejecutarse. Un sí que no está considerando el corazón, tus necesidades, las necesidades de tu pueblo y de tu evangelio, Señor. Te pedimos perdón si alguna vez hicimos un sí así de ligero, Señor, y lleno de egoísmo en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a recapacitar. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias porque eres poderoso, gracias porque eres amoroso y misericordioso, sí, tremendamente soberano. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a hablar con amor a los que nos rodean, Señor, a seguirles hablando del Señor, de tu evangelio, de tu poder, Señor, y también mostrarles que podemos ir todos los días, como dice el coro, Señor, a trabajar, Señor. Mi anhelo es orar
y siempre ocupado estar, Señor, en tu viña, Señor. Gracias, Padre bendito, te agradecemos y te pido una bendición muy especial, Señor, para Mariano, para su familia, para Sandra, para Mónica, para Elizabeth, para los que han escrito, para los que se han animado y para aquella familia que está escuchando en este momento, Señor, esta oración y esta prédica. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. La palabra de Dios es tremenda, es tremenda, es tremenda. De una parábola tan pequeñita, traer tantas cosas, pensando en su contexto y en cada una de las personas. Dios nos llama esta semana. ¿A qué nos llama? Primerito, el día martes, a la Liga del Hogar. Ya saben cada una de las ligueñas si les toca o no les toca responsabilidad. Por favor, únase, tome esta bendición, es una bendición. Y sabe que ahorita que estamos en forma virtual, hable con la teniente el día de mañana y si no puede el día martes, se puede cambiar al día miércoles. Pero hable, busque la manera. Hemos tenido hermanas que hasta se han grabado con anticipación para poder servir al Señor. La verdad es que está en cada uno de ustedes y yo les invito a continuar. El día miércoles tenemos, ¿a qué horas? A las 7 de la noche. 7 de la noche tenemos nuestro estudio bíblico. Ya son 6. Ya vamos uno menos. Por favor, les invito. Quedan 5 del plan divino de salvación. Refrescar en qué creemos y por qué creemos. Y esta semana tenemos la difícil misión de hablar sobre la caída, ¿no es cierto? Y las consecuencias, y cómo caemos, y en qué caemos, ¿no es cierto? Dios es maravilloso en su palabra. Tenemos el día viernes discipulado. Tenemos el día viernes de discipulado de las damas a las 19 horas. Entonces estén pendientes, exitoso como todo lo que hacen las mujercitas, aleluya, gloria a Dios. Los varones también estamos haciendo 2 veces al mes también, no nos bajamos. Mandamos un abrazo a nuestro hermano Abraham, a nuestro hermano Carlos, a nuestro hermano Mariano que estuvieron en esta semana y pedirles al resto que no se desanimen, ¿no es cierto? Y tenemos eso el día viernes. El día domingo a las 4 de la tarde la escuela dominical. Miren que algunas familias han salido y todo, pero hoy día pasó algo súper simpático. Los hermanos adultos estuvieron primero. Oiga, y qué alegría de esos niños entrar y ver tanta gente. Hasta una niña entró, creo que fueron unos 15 minutos antes de acabar, y le pidió permiso a la tenienta para saludar. Mire, ya son parte de una comunidad. Ya ven al tío, ven a la tía, ven a la hermana, al hermano. Ya, no sé por qué, ya... Tía Eli, nos vemos, tía Eli, abrazos, todo. Ya comienzan a hacer esos nexos. Motiven a los chicos más grandes también a conectarse. Por favor, Dios les bendiga grandemente. Y a las 6 de la tarde continuamos con nuestro tema y le toca la dirección a nuestro hermano Carlitos Chaparro. Dios le bendiga grandemente. Le esperamos aquí a las 5:55. Por favor, si usted ha seleccionado algunas canciones para que puedan ser tocadas en su dirección, mándennoslas el sábado en la tarde máximo o el día viernes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer un proceso aquí, un proceso de grabación y cosas por el estilo, y a veces nos hace falta un poco de tiempo y es bueno también buscar las versiones que mejor nos convenga. Dios les bendiga grandemente, reciban un saludo grande, un abrazo maravilloso. Y le vamos a poner, verán, yo tenía listo para que volvamos a cantar esta cancioncita de la viña en la viña del Señor, porque el Señor nos está llamando, nos está llamando a trabajar. Hoy puedo danzar con libertad. Eso. Porque somos sus hijos. Pero no vaya a mal usar la libertad, ¿no? Para el servicio del Señor. Dios les bendiga grandemente. Puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad,
sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir